Saludos amigos a todos nuestros seguidores, a todos nuestros clientes, a todos los que nos acompañan semana a semana aquí, ¿verdad? A darte la información de inmigración, esperando que te conectes. Saludos, muy buenas noches, muy buenas tardes. Este miércoles, normalmente tu abogada Charlene Seda de Central Florida Immigration Attorneys te habla los martes y los jueves, pero gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo, hemos tenido nuestras manos llenitas. Gracias a ti, ¿verdad? Por estar, por tu confianza y por dejarnos representarte en tu caso de inmigración. Entonces, nos tocó hacerlo hoy y hacerlo un poquito más tarde de lo normal. Espero contar con tu apoyo y con tu audiencia, como lo hacemos todas las semanas. En el día de hoy te voy a estar hablando de un tema que causa mucha preocupación, que causa muchas dudas y que muchos necesitamos a la hora de hacernos residentes permanentes, ¿verdad? Y que también lo necesitamos para el proceso consular si lo estamos haciendo fuera de Estados Unidos. Entonces, ¿qué necesitas para un joint sponsor? Si necesito un joint sponsor, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tengo que saber? Y para eso está aquí tu abogada Seda, para informarte, guiarte, educarte y dejarte saber qué es lo que tienes que buscar y estar pendiente. Primero que nada, tienes que saber quién es la persona. Tienes que conocer si es un amigo, si es un familiar, dicha persona tiene que ser residente o ciudadano, tiene que tener estatus migratorio. No importa que la persona tenga taxes de $500,000, de $2 millones. Si la persona no tiene estatus migratorio, no puede ser tu co-sponsor, ¿verdad? O tu codeudor. En la planilla de capacidad financiera o lo que se conoce como el affidavit of support, ¿ok? Para la solicitud de la residencia. ¿Qué cosas necesitas saber? Necesitas saber el ingreso de esta persona en los últimos 3 años, ¿verdad? Porque inmigración te puede pedir hasta los últimos 3 años del ingreso de esta persona. En adición, tienes que saber cómo es que esta persona está sometiendo sus impuestos. O sea, ¿tiene dependientes? ¿Cuántos dependientes tiene? ¿Tiene un dependiente? ¿Tiene dos? ¿Tiene cinco? ¿Por qué? Te explico. Para que tú puedas ser un co-sponsor o un sponsor principal, un peticionario principal, necesita cumplir con unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, lo primero es que necesito estatus legal. Lo segundo es saber cuál es mi ingreso anual. Tengo que estar por 125% por encima de las guías de pobreza para que aplique, ¿verdad? Y me puedan tomar en cuenta como sponsor o co-sponsor. Además de eso, si estoy por encima del 125% de las guías de pobreza, va a depender del ingreso que yo hago anual. Y no es lo mismo si yo hago $50,000 y soy yo sola, peticionaria principal a mi esposo, que si hago $50,000 y tengo a 5 dependientes. Tengo 3 niños, tengo mi mamá de dependiente y entonces ahora vamos a añadir a mi esposo. So, estarías hablando de que somos 6 personas. So, voy a tener que buscar en la guía de, eh, de capacidad, ¿verdad? De pobreza, de las guías de pobreza, voy a tener que buscar cuánto dinero necesito para 6 personas, porque son 5 que te dije que tengo dependientes por los niños y mi mamá, y un sexto que va a ser el esposo que estoy peticionando. No es lo mismo que si soy yo solita y estoy peticionando a mi esposo, ahora necesito el ingreso para 2 personas. Para 2 personas son 21,000 y pico, no llegamos a los 22,000. Sin embargo, siempre queremos tener un ingreso por encima de lo que nos dice la tabla. Por lo menos, ¿verdad? Por unos cuantos miles de dólares, si se puede, para irnos a la segura en cuestión de las guías de pobreza. Gracias a todos los que se están conectando. Buenas noches a todos. Ya mismo voy por las preguntas, pero te quiero informar sobre la planilla de capacidad financiera, que sabemos que es necesaria, ¿verdad? Para la fianza visa, es necesaria para la residencia a través del proceso consular y es necesaria también para la residencia aquí dentro de Estados Unidos. Hay algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando no necesito someter una planilla de capacidad financiera. Cuando tengo mi residencia a través del asilo, la voy a solicitar a través de un asilo aprobado o de un, ¿verdad? Soy refugiado. Cuando soy VAWA, soy una víctima protegida por la ley, se me aprobó el I-360. Cuando fui también aprobado como visa U o visa S o visa T, es en esos momentos que no voy a necesitar o una visa de joven especial, Juvenile Special Visa. En esos momentos no voy a necesitar una I-864. Ahora bien, todos los demás momentos cuando estoy solicitando mi residencia, necesito someter la planilla de capacidad financiera. Esta planilla de capacidad financiera no es otra cosa que un contrato
entre el peticionario principal y el beneficiario. Normalmente es un peticionario que es un familiar, ¿verdad? Que es papá, mamá, esposo o hijo. Pues no hay problema. La controversia o la complicación viene cuando tenemos que buscar un co-sponsor, un coacreedor. Ese co-sponsor normalmente no es del círculo familiar, ¿verdad? Tiene que ser un cuñado, una cuñada, un primo o un amigo. Y es en ese momento que es muy importante sentarte a hablar con esa persona, dejarle saber y explicarle para qué es que tú vas a estar utilizando su ingreso. Que no solamente que te digan que sí, que te digan, bueno, yo genero suficiente, no tengo dependientes, te puedo dar el sponsor. No, es que esa persona tiene que estar dispuesta a declarar frente a inmigración si así inmigración lo quiere. Tiene que estar dispuesta a darte toda la información financiera de él o de ella por los últimos 3 años. Tiene que estar dispuesta a decirte si ha recibido algún tipo de beneficio del gobierno, porque eso también puede impactar ahora mismo después de lo de la carga pública, si va a ser elegible o no, para ser un codeudor, para poder darte, proveerte esa planilla de capacidad financiera. Tienes que saber si le debe algo a la IARES, si tiene alguna multa, si tiene algún plan de pago, ¿verdad? Y cuál es su ingreso anual y cuántos dependientes tienen. Eso es lo básico, eso es lo primordial. Tienes que sentarte a hablar con esa persona y decir, ¿usted está de acuerdo en ir conmigo a la entrevista? Si es necesario. ¿Usted está de acuerdo que inmigración le haga preguntas? ¿Usted está de acuerdo en darme, en proveerme los últimos 3 años de impuestos de usted y de su familia? Porque quizás los hace con su esposa o esposo. ¿Usted está dispuesto a también pedirle al IRS o, si ya los tiene, a proveerme las transcripciones de los impuestos de esos años? ¿Usted está dispuesto a darme sus credenciales, copia de su licencia, copia de su pasaporte, copia de su estado de cuenta, a darme una carta del empleador en el que trabaja actualmente? Porque inmigración no solamente quiere saber que en el momento que se te peticionó, yo puedo ser co-sponsor, ¿verdad? Y que generar el año pasado 50,000, 60,000, 100,000 dólares. No. Inmigración quiere saber que en el momento que te van a adjudicar la solicitud, que en el momento de la entrevista, que en el momento que ellos están aprobando la residencia, sea aquí o sea fuera de Estados Unidos, o la visa de fianza, que fue otra que te mencioné que la necesitaba, que en ese momento usted continúa con solvencia financiera, usted continúa teniendo ese tipo de ingreso para poder sostener a este inmigrante si es necesario. ¿Y hasta cuándo es esta responsabilidad, abogado? Bueno, esta responsabilidad es hasta que este inmigrante no se me haga ciudadano o, siempre hay una excepción, esa es la regla general, o hasta que no cumpla con los 40 quarters, ¿verdad? Trimestres necesarios para poder en el día de mañana obtener su seguro social. Cuando se me haga ciudadano, obviamente, ¿verdad? Si lamentablemente la persona fallece, y o cuando tenga los 40 trimestres necesarios para obtener el seguro social. No permita, bajo ninguna circunstancia, que un notario, paralegal, primo, hermano, le diga, no te preocupes, que yo te voy a conseguir el co-sponsor. No te preocupes, que yo conozco a alguien que genera suficiente ingreso y él me da los taxes y yo te los doy. No, señor. Usted tiene que saber quién es el co-sponsor, cómo se llama, si está casado, si tiene hijos, cómo radica los impuestos, dónde trabaja, porque el oficial de inmigración tiene todo el derecho de preguntarle, mire, María Alejandra, ¿quién es Pedro Francisco Gutiérrez? ¿Cómo usted conoce a Pedro Francisco Gutiérrez si no es familia de él? ¿Cómo usted sabe que Pedro Francisco Gutiérrez trabaja en Disney World y es gerente de seguridad? ¿Y hace cuánto él trabaja allí? ¿Y cuándo fue la última vez que usted vio a Pedro Francisco Gutiérrez? ¿Cuándo fue que Pedro Francisco Gutiérrez le dio a usted toda la información financiera? ¿Cómo es que llegó a sus manos? ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces diferentes oficinas, no necesariamente de abogado, ¿verdad? Se han prestado para buscar sponsors, para buscar personas que estén dispuestas a hacer este trámite. Esta servidora no lo hace. Esta servidora te hace la planilla de capacidad financiera siempre y cuando tengamos una comunicación con ese sponsor y joint sponsor. Ellos estén de acuerdo, ¿verdad? Con el documento que van a firmar. Se discute el formulario con ellos, entiendan la seriedad del asunto, estén dispuestos a testificar o declarar sobre su ingreso, ¿verdad? Y sobre su trabajo y sobre sus transcripciones de los impuestos si es necesario. Y que entiendan, ¿verdad? La magnitud y la seriedad legal
especialmente ahora que están utilizando las planillas de capacidad financiera como una de las razones principales para pedir evidencia adicional o para negarte el caso. Así que antes de someter una I-864 del peticionario principal y o de un co-sponsor, tienes que tener conocimiento de quién es, dónde trabaja, que te va a dar la información financiera que necesitas, que no solamente los taxes y las transcripciones, sino también los estados de cuenta, cheques más recientes y una carta del empleador actual que certifiquen al momento de la entrevista que todavía sigue la misma voluntad de ser codeudor de la I-864 y de que todavía hay ingreso para poder ser un sponsor. Esta es la importancia y esto es lo que necesitas saber sobre un sponsor. Cuando no tienes la capacidad financiera como peticionario principal y necesitas buscar un joint sponsor para poder traer a tu niño, a tu niña, a tu esposa o a tu padre o madre, es importante documentarte y hablar con ese sponsor, ¿verdad? Y poderle explicar los términos porque al final del camino es un contrato entre ese peticionario, el beneficiario y ese joint sponsor. Y puede en algún momento ser llamado a contestar preguntas, ¿verdad? Porque es un formulario que se hace bajo juramento y que se le somete a inmigración para su evaluación y adjudicación. Entonces es muy importante que tengas conocimiento de esto. Recuerda también que si esa persona ha obtenido algún tipo de beneficio del gobierno, es importante saber cuál y por cuánto tiempo. Porque si yo recibo 50, recibo 70, pero obtuve estampillas para alimento, pues quizás yo mentí en algún lugar. O quizás estuve desempleada por un tiempo significativo, no necesariamente mentí, pero estuve como ciudadana, estuve desempleada por un tiempo significativo y me recibí esa ayuda. Pero esa ayuda puede perjudicar la solicitud de sponsor para este beneficiario. Entonces es importante tener los pormenores de esa solicitud, porque esa solicitud, esa I-864, ese formulario, es requisito clave, al igual que si entraste legal, al igual que no tengas récord criminal, al igual que tengas presencia física y continua en este país. Es requisito clave para que ese oficial de inmigración mueva su discreción a tu favor, entienda que cumples con los requisitos y te pueda aprobar esa residencia, ya sea aquí o en el proceso consular. Vamos a ver un poquito de tus preguntas. Estoy en el proceso de asilo. Mandado Medicaid, asistencia, mis 2 hijos, uno americano y otro venezolano. Dayana. El proceso de asilo, ¿verdad? Es uno muy incierto, como me imagino que ya sabes. Si te dan el asilo, puedes solicitar diferentes programas. Tu hijo americano tiene todo el derecho a recibir estos beneficios. La otra persona, el otro niño venezolano, si está en tu asilo, no lo debería estar recibiendo, ya que si va a ajustarse el día de mañana por alguna otra razón que no sea el asilo, puede ser considerado carga pública. Si mañana le aceptan el asilo y se va a ajustar por el asilo, el formulario de carga pública ni de planilla de capacidad financiera te aplica. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Rafael. Doctor, ¿alguna institución o fundación para sponsor? No, Mari. Y si la hubiese, no te la recomiendo. Por otra vez, esto tiene que ser una relación, ¿verdad? Personal. Tiene que ser de amistad o tiene que ser de familia. Estás hablando de que esta persona está comprometiéndose a ser responsable de este beneficiario hasta tanto el beneficiario no se haga ciudadano o no tenga esos 40 trimestres. Y que el día de mañana, si inmigración le toca la puerta y le hace preguntas o lo llama a su casa, tiene que contestar. Otra cosa que te quería dejar saber. Si inmigración toca tu puerta, porque hoy tuvimos unos clientes que les pasó y que no tiene nada que ver con una residencia por matrimonio, con fraude, representación falsa, nada de eso. Enviaron unas cosas a su país. Dentro de esas cosas que enviaron a su país, había un, un envase, ¿no? Algo plástico que se utiliza, entre otras cosas, porque se puede utilizar para colocar cuchillos, navajas y también se puede utilizar para colocar armas. Y lo enviaron con ropa y zapatos y todo lo demás. Y 2 oficiales de inmigración les tocó la puerta. Y lamentablemente no habían escuchado nuestro video de qué hacer si en tu casa toca la puerta un oficial de inmigración. Y ahora tenemos que ir a inmigración a una entrevista a ver qué nos van a preguntar. Ellos no han hecho nada ilegal,
Ellos no han cometido ningún delito. Ellos compraron ese envase plástico a través de Amazon. Sin embargo, esta agencia tiene una preocupación de que se pueda hacer algún tipo de equipo militar o táctico. ¿A qué voy? ¿Cuál es el mensaje? De que si inmigración no tiene una orden de arresto contra ti o contra alguien que vive en esa casa que esté en el contrato de arrendamiento, usted no abre la puerta. Que si inmigración no tiene una orden de allanamiento y dicha orden de allanamiento de arresto no está firmada por un juez, usted no abre la puerta. Usted no abre la puerta y después pregunta. No, usted pregunta primero, lo discute con sus familiares, llama a su abogada y entonces abre la puerta. Y si a usted no le dan una citación formal, usted no tiene que aparecerse en ningún lugar, porque solamente lo están investigando. Y están buscando evidencia para poder o decidir si le van a someter cargos. Porque si ya tuvieran la evidencia, no tocarían a la puerta o ya tuvieran la orden de arresto. Así que no hable con ningún oficial de inmigración que no tenga una orden de arresto que le llegue a su casa o una orden de allanamiento. Y si le dicen, mire, vaya a estas oficinas mañana, no es necesario que lleve abogado, tranquilo. Si vamos a hablar allí, eso es algo interno. Ese es el momento número 1 de llamar a un abogado de inmigración e informarse. Y número 2, además de llamar al abogado de inmigración e informarse, de decidir si va a ir o no. Porque como cuestión de realidad, legalmente no está obligado a ir porque usted no tiene ninguna citación formal. Simplemente se le dijo y se le dijo de palabra. Y esta servidora les aconseja que se preparen para cualquier tipo de entrevista con un oficial de inmigración, no importa cuál sea y por qué razón sea. Y que no contesten nada antes de hablar con su abogado de inmigración. Porque dependiendo de cómo contestan, en el día de hoy estos clientes, como les digo, no hicieron nada malo. Sin embargo, uno de los 2 clientes se pone muy nervioso o nerviosa, no recuerda la fecha, se le hace difícil la situación, tiene dificultad en expresarse continuamente y darte un orden, ¿verdad? Cronológico de lo que pasó, cuando pasó, de ubicarte a ti que estás hablando con esa persona o al oficial en tiempo y espacio. Y eso puede hacer se puede entender que no tiene credibilidad cuando no lo es, cuando simplemente es que esa es su personalidad o que se pone nerviosa por la situación o que es olvidadizo o olvidadiza y no se acuerda de esos detalles en particular. Así que ten mucho cuidado a quién le abres la puerta. No abras la puerta hasta que la persona no se identifique y si se identifica, que no te traicionen los nervios. Si te dicen, soy oficial de inmigración, soy oficial de Homeland Security, no hay problema, señor o señora. ¿Dónde está su orden de arresto? ¿Dónde está su orden de allanamiento? No, es que queremos hablar con usted porque estamos haciendo una investigación. Pues fantástico. Entonces comuníquese con mi abogado, con mi abogada. La abogada Charlene Seda puede llamarla al 407-710-9026. Y en el momento que usted nos cite, pues entonces yo iré con mi abogado. Pero se tiene que proteger porque recuerde que esta administración no es a favor del inmigrante, sino en contra del inmigrante y que se está buscando cualquier tipo de razón para poder anular una solicitud pendiente, ¿verdad? Como lo es una solicitud de asilo o para comenzar un proceso de deportación en su contra. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer estar aquí contigo en la noche de hoy y poder informarte. Por favor, escríbenos, déjanos saber qué tipo de temas quieres que te hable, qué tipo de preguntas quieres que te conteste. Y también ayúdanos en la campaña que tenemos con nuestras fotos para nuestra nueva imagen de la oficina de los abogados de Central Florida Immigration Attorneys. Déjanos saber cuál es tu favorita. Danos una llamadita al 407-710-9026 para agendar tu cita con esta servidora, la abogada Charlene Seda o con el abogado Alejandro Salgado. Con gusto te vamos a informar, te vamos a guiar y te vamos a llevar de la mano en tu caso migratorio. Gracias.